escuchar un castellano un poco italiano, un poco romano. Pero lo que falta lo ponéis con la fantasía, las palabras que no me equivoqué. Y antes de comenzar a hablar de algunas cosas que me interesan aquí y compartir con ustedes, quiero tomar la ocasión de, antes de todo, de agradecer lo que han hecho posible este momento. Entonces, en primer lugar, el Instituto Italiano de Cultura de Córdoba, que me da mucha emoción de estar aquí para hablar para un italiano en el otro lado del mundo, en un país que se puede definir también como una tremenda nostalgia de Italia, Argentina, ¿no? Y me doy cuenta cada vez que hablo con la gente, con los amigos de acá, que me preguntan sobre mis países, que tienen muchos problemas, y que, ante todo, entonces, el Instituto Italiano de Cultura, la editorial del Boulevard, que ha creído en este proyecto. No es fácil hoy publicar un libro, sobre todo en Italia, en Europa, donde somos menos dinámicos socialmente, porque tenemos muchos años, mucha experiencia, entonces somos un poco cansados de este lado, y somos países viejos, como edad media de la gente que vive, y también como ideas. Es difícil entrar en un mundo donde no tienes el papá o el abuelo o el tío que ya está metido. Entonces, proponer una idea como esta en Italia había sido mucho más difícil. Entonces, no es casualidad que se ha hecho en Argentina, porque aquí todavía se cree en los sueños, se cree en las posibilidades, se cree en el porvenir. Y por eso agradezco toda Argentina, agradezco Belleville y agradezco Córdoba y la familia Bondone, que me ha dado esta grandísima posibilidad. Yo digo pronto que estoy viviendo esta experiencia como mi fábula personal, porque uno que es médico del otro lado del mundo, repito, y que está interpretando aquí el papel de escritor, porque yo no soy así, entonces es verdaderamente un guión de una película y mi único papel es estar a nivel de estos sueños. La ocasión que me da Ignacio, que ha hecho una presentación inalcanzable para mi emoción, es de subrayar algunas cosas, así, con un poco de saltando de un lado al otro. Después comienzo a hablar con un poco más de esquemáticamente. Un otro proverbio chino, tú hiciste uno, hiciste un otro que me enseñó un cura colombiano en un hospital de Ciudad de México. Cruz Roja me dio la posibilidad de comenzar a saborear Latinoamérica echándome el hospital Polanco de la Cruz Roja de Ciudad de México. Y este médico colombiano me dijo, hay un proverbio chino que dice, en la vida hay que plantear un árbol, escribir un libro y hacer un hijo. Me falta solo el árbol, Entonces ya estoy a 2/3 de mi cumplimiento. Y una otra cosa del italiano y de la Argentina, cuando tú hablaste de la traducción de la Divina Comedia, automáticamente me vino en mente la historia de Borges, que se puso a aprender el italiano para leer en original la Divina Comedia. Qué respiro de la lengua. Y Borges no es de origen italiano, entonces no tenía esta nostalgia de Italia dentro de sí. Y ahora vamos a comenzar con lo que quiero compartir con ustedes. Cuando yo escribí esta fábula, la escribí en el 2009 y hemos dejado la misma fecha en el libro porque era el año de la astronomía, entonces nos parecía una casualidad interesante esto. Y me puse a escribir esta fábula después de haberla dejada como idea inicial hace 20 años. 20 años antes pensé a dos personajes como lo de Jacinto y Colorines, pero no tenía el coraje de producirme a escribir esta cosa, y entonces la dejé de un lado, olvidándola completamente. Lo que me ha pasado después, la experiencia de la vida, puede ser como médico, mas como persona en el mundo, viendo cómo la interpretación del amor y de la muerte de la sociedad contemporánea está muchas veces equivocada y con mucha ambigüedad, me dio el primer empuje para escribir mis ideas.
La escribí en 15 días y después yo mismo he sido el primer lector de mi fábula y he descubierto algunas cosas dentro que quiero compartir con ustedes. No la escribí planteando un enseñamiento, planteando una moraleja. Me salió así espontáneamente y después he encontrado yo mismo algunas cosas que pueden ser interesantes. La fábula, como has dicho muy bien Ignacio, desde siempre tiene este papel educativo, podemos decir. ¿Por qué se cuentan las fábulas a los niños? Porque los niños, como dice Bettelheim en su Mundo Encantado, los niños tienen que aprender cuando son muy pequeños que su vida es una historia, que esa historia tiene peligros, que esa historia tiene riesgo, que existe el bien y lo mal, y que pero se puede sacar fuera de una foresta, de una selva, de los problemas, y con las virtudes del coraje, de la bondad, de los amigos, del amor, se puede superar los problemas. Esta es la idea. Los primeros que escribieron esta fábula, la escribieron muy corta para subrayar solamente algunos elementos, fueron los griegos y los romanos, que acababa siempre con el sentido de la fábula, o logos del hoy. La fábula, el cuento, significa. Ahora, en el curso del tiempo, nosotros hemos perdido, estamos hablando de la sociedad postmoderna, donde vivimos nosotros, los sentidos de los cuentos. Ahora se cuenta para contar. Es un desarrollo que ha habido en los últimos años, en las últimas décadas, que los protagonistas de un cuento, tal vez no son solamente uno, son muchos. La gente se puede identificar con uno o con el otro, lo puedes elegir. No hay un protagonista principal y a veces, casi siempre, el final no pone al lector un sentido, lo deja abierto. Es como si ha sido un proceso de complexitud, ¿cómo se puede decir? Completud de este tipo de narración y siempre menos fácil es entender lo que pasa y lo que quiere decir, lo que escribe o lo que cuenta en general. Puede ser un director de cine o un director de teatro, un escritor. Ahora, ¿por qué hoy ponerse a escribir una fábula y proponer una fábula a la gente? Creo que este proceso educativo de la fábula tenemos que recuperarlo. Puede ser que necesitamos de esto, de una nueva autoeducación a través de conceptos, de ideas muy simples, que pero arriesgamos de darlo como ya leído, como ya comprendido, en vez muchas veces no hemos entendido nada de lo que significa en el profundo. Y nos complica la vida en la práctica, no es un problema filosófico, es un problema práctico. Entender mal el amor, entender mal el sentido de la muerte que nos espera a todos, le llevo una fea noticia, espera a todos. No es entender esto, es vivir con una mentira, vivir como si esto no fuese. Y cuando acaba, escapamos. O si no, de repente tenemos necesidad de un psicólogo porque no lo habíamos tomado en cuenta antes. Ahora, en esta fábula están dos protagonistas que personifican muy claramente dos maneras de vivir, dos maneras de entender la vida y de entender sobre todo la vida y la muerte. Es sobre todo el amor y la muerte, y es la vida esta. Ahora estos dos protagonistas son ¿cómo puedo decir? Dos animales. Bueno, es claro que hablamos de la humanidad. Son dos animales que viven en dos lados del mundo interesantísimos, porque el Brasil, que está aquí cerca, la foresta amazónica, la selva amazónica que tiene tantos problemas, y el Indonesia, un país musulmán que también tiene muchos problemas. Pero personifican conceptos, ideas que creo todos nos podemos identificarlos. Y cuando uno se pone a escribir un cuento, el primer problema que encuentra es encontrar un comienzo y encontrar un cabo de la historia. El desarrollo más o menos sale fuera si uno comienza. Y me he dado cuenta después de haberla escrita que
el comienzo de la fábula, en la primera página que ustedes van a leer, es como si fuera nuestro paraíso perdido. Y puede ser que nosotros necesitamos nuevamente de pensar a un paraíso que hemos perdido, a una dimensión humana que hemos perdido. Y allá encontramos el problema del amor y de la vida. Esta cosa del paraíso perdido, casualmente, entre comillas siempre casualmente, lo impactó en manera muy clara Ana Luisa cuando hizo la tapa. Cuando uno va a leer los protagonistas del libro, Jacinto y Colorines, uno se imagina que la ilustratrice, la Ana Luisa, le va a dibujar los dos protagonistas. No, va a dibujar una cosa que es el río del Amazonas entre la selva, pero mucha gente que lo va a mirar lo entiende como el Eden del serpiente. Ahora tú dime si no tiene que ver con esta historia. Y esto ha pasado también aquí en Argentina, y mucha gente me lo dijo. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando uno entra en el mundo de las fábulas, entra en una dimensión visionaria donde saca fuera ideas que no pensaba antes, siempre con esta casualidad. Y tomo la ocasión para agradecer sobre todo a Ana Luisa, que ha ilustrado de manera tan bella lo que yo modestamente he escrito, en manera que desde hoy no es más posible pensar en Jacinto y Colorines sin tu ilustración. Nacen así y mueren así, Jacinto y Colorines. Agradezco a Mauricio, a Luis Bondone, que fue el primero a apostar sobre esta aventura increíble. Es también una historia de amistad. Este proyecto es una historia de tres amigos que se ponen en una aventura editorial y viven al otro lado del océano Atlántico. Es una aventura increíble. Resa posible solamente por la existencia de Internet. Entonces toda la modernidad no es mala, se puede utilizar de manera buena también. Y en la historia de amistad, porque hemos creído, hemos querido hacerlo con mucha voluntad, confrontándonos con las dificultades y agregando otros amigos que nos han ayudado a llegar a este punto. La Marta Berzano, Verónica, la gráfica, que hizo un trabajo maravilloso, y las dos profesoras italianas, Angelica Fago y Rita De Nuccio, que me han ayudado a revisar el texto en italiano. Había escrito cosas increíbles que no estaban gramaticalmente, me ayudaron mucho. Y porque uno no se da cuenta, uno escribe y después no lo ve el error. Si una tercera persona, una segunda persona no te subraya estas cosas, tú la das para justa y no te gusta no es. Y todas las otras personas que se agregaron. Y al cabo de todo el editorial del Boulevard, que ha hecho posible prácticamente esta cosa. Ahora yo creo que podemos parar y esperar la pregunta de las personas que están interesadas en saber algo más de esta creación literaria.